Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a la mesa directiva. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Barrera, por estar aquí y poder compartir en este simposio tan interesante. Y de verdad que de mucha expectativa, porque vamos a ver ahorita este mundo maravilloso del RNA. Si con los genes estábamos maravillados, con toda esta naturaleza del RNA, vamos a ver que es muy impactante todos los desarrollos que existen. Mi tema es sobre la clasificación y caracterización. Brevemente trataré de comentar esto. Y quiero mencionar que en la naturaleza rara vez se ajusta a nuestras clasificaciones o categorizaciones. Si recordamos todos, lo que sabíamos es sobre estos tres tipos de RNA que teníamos en mente cuando aprendimos sobre el dogma central, era muy incompleta, ¿no? Entonces, en el dogma central de la biología hablábamos de la transcripción a través de la RNA polimerasa que hacía este RNA mensajero, y en la traducción la máquina de hacer proteínas, que son los ribosomas, que eran proteínas unidos al RNA con las unidades catalíticas que mencionó aquí el doctor, pues entonces podíamos hacer proteínas con ayuda de la tercera molécula de RNA conocida. Esas eran las tres moléculas que más conocimos y que estaban involucradas en todo nuestro conocimiento del DNA, del mundo, de la biología molecular, del genoma, antes del proyecto del genoma humano, que había algunas otras, pero esas son las principales, como comentaba el doctor. Y precisamente cuando se descifra los genes que están dentro del genoma humano, pues se clasifican unos 20, 23 mil, ahí hay un poco de duda, si 20, 23 mil, 25 mil genes, pero prácticamente es entre el 1.5 a 2% máximo del total del genoma humano, los genes que están representados y que se transcriben y traducen a proteína. O sea, las proteínas que conocemos y que tenemos un proceso de síntesis a partir de un gen, un RNA y una proteína, son más o menos 20,000 genes. Gracias a las tecnologías de secuenciación, de RNA-seq, de single cell sequencing y todos estos desarrollos que ha habido, pues en este momento se estima que al menos tenemos 80,000 genes dentro de nuestro genoma que corresponden a RNAs no codificantes. O sea que si teníamos como genes de proteínas codificantes 20,000, y aquí está este 2%, que es esta bandita roja, lo que representan las proteínas, este 70% corresponden a todos esos genes que codifican para RNAs que se transcriben pero no se traducen y que prácticamente participan en la regulación de muchos de los procesos que nosotros conocemos y que no habíamos integrado a este proceso de los 20,000 genes. Son RNAs no codificantes, no se traducen y van a tener una función cooperadora o reguladora. Aquí es una representación a la izquierda de lo tradicional de una síntesis de una proteína a través de este proceso de los 20,000 genes que tenemos del 2%, todo está a partir del genoma. No voy a hablar de DNA mitocondrial, que es otro mundo también de RNAs, solo me enfoco al genoma nuclear. Y a la derecha tenemos prácticamente una sencilla clasificación de los RNAs no codificantes. Y vemos prácticamente están divididos los no codificantes entre los RNAs de transferencia ribosomal, que están al lado izquierdo de ustedes, y luego tenemos tres clasificaciones. Uno de RNAs muy, muy pequeñitos que van entre 20 y 50 nucleótidos. Son RNAs muy pequeños y dentro de este grupo están los microRNAs, los RNAs de interferencia, los que están asociados a proteínas PIWI, y los RNAs que junto con la telomerasa ayudan a la extensión de los telómeros. Son RNAs no muy largos y están dentro de este grupo, son pequeñitos. El segundo grupo son RNAs de tamaño más o menos medianos, de 50 a máximo 200 nucleótidos,
Y ahí están incluidos, por ejemplo, todos los RNAs que participan en la maquinaria de splicing. Son los nucleares pequeños y los nucleolares. Y finalmente a la derecha, con estructuras un poquito complejas, porque son RNAs como de 200 nucleótidos o más grandes, 300 nucleótidos, los llamados RNAs largos no codificantes. Entonces, esas tres clasificaciones generalmente son las que conocemos ahorita, y dentro de ese mundo hay una cantidad y diversidad de mecanismos de regulación. Voy a tratar someramente algunas de esos como para ejemplificar estas funciones. De manera que tenemos los codificantes, los que hacen proteínas, ¿sí? Que hacen traducción, los que ayudan a la traducción, que ahí están los de transferencia ribosomales, los de splicing, y tenemos todo este mundo de RNAs no codificantes reguladores, que hablaremos un poquito más. Participan en muchas funciones, al final voy a resumir algunas, pero por ejemplo, regulan la parte de hematopoiesis, toda la parte del sistema inmune, tanto la innata como la adaptativa, toda la parte de división celular, ciclinas, etc. Y estos genes o estos RNA se activan por mecanismos externos, extracelulares, por inflamación, etcétera, por señalización, por ejemplo, por citocinas, por uniones a receptores, y los que son productos de genes se activan como cualquier, se prende el gen, y la RNA polimerasa 2 los transcribe. Ahí tenemos un primirna, la primera molécula que igual tiene un capping y un cola de polía, etcétera. Después, este primer RNA, aquí tengo el ejemplo de un LED7A, que es un Mirna, aquí está su gen, la enzima, que es una RNasa3, drosha junto con pasha, lo va a empezar a cortar. Lo que va a hacer es que este RNA se reensambla por su estructura en una estructura secundaria, se va cortando, exportina lo saca al citoplasma, luego con dicer, que es otro complejo, de una ribonucleasa, de una RNasa, perdón, que lo corta y ya lo convierte, veamos, en un RNA más pequeño de doble cadena que se une en forma asimétrica a RISC y queda ya la cadena pequeñita de 20 nucleótidos sola, y dentro del complejo RISC va a buscar su blanco. ¿Y quién va a ser su blanco? Un RNA mensajero que está en citoplasma teniendo alguna función, algún gen que está expresando proteínas. Entonces, ese pequeño RNA va y se une en forma no tan complementaria, puede ser en alguna región de ese RNA mensajero, y detiene la traducción. Inhibe la traducción y todo eso se va a un complejo de eliminación de ácidos nucleicos. O se une en esta parte de abajo en forma ya más específica y hace que definitivamente ese RNA se degrade. Y entonces vean cómo es una manera de regular muy precisa, con secuencias específicas a algunos RNAs, unos RNAs MIR. Estos pequeños RNAs se pueden unir a diferentes RNAs mensajeros, y hay una cantidad de base de datos donde uno puede predecir estas secuencias, etcétera. Pero resulta que aquí a la derecha pues es la parte funcional normal que acabo de comentar, pero en algunos casos pues puede ser que nuestro pequeño RNA no esté expresándose. ¿Y qué pasa si este pequeño RNA debía unirse a un oncogen que tuvo su función y debíamos apagarlo? Entonces veamos cómo aquí, en algunas situaciones donde los genes no tienen mutaciones, la proteína es normal, lo que ocurre es que una regulación por un microRNA está alterada, y por eso podemos tener un aumento en la proliferación, una detención de la apoptosis, etcétera. Mecanismos oncogénicos no regulados por mutaciones a nivel de los genes o de mutaciones en genes, que es principalmente lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces aquí está funcionando como un oncogen, o cuando nosotros no debemos de apagar ese gen y precisamente sobreexpresamos ese Mirna, y entonces
eliminamos la función de un gen supresor. Esos son ejemplos simplemente para que veamos cómo esta regulación puede ser alterada. Y aquí a la derecha una lista de ya genes con sus mirnas que son oncogenes o genes supresores de tumor reconocidos así. Entonces, imagínense todos los procesos, cuánta regulación podemos tener. Y aquí otro ejemplo son los famosos pequeños nucleolares, ¿verdad? Estos pequeños RNAs participan principalmente en el splicing. Son los que se unen a proteínas del spliceosoma y permiten la eliminación selectiva de intrones. Y la expresión diferencial de un gen puede tener diferentes proteínas gracias a este splicing diferencial. Aquí hay varias funciones, pero también es muy interesante que participan, aquí en la parte de mi lado izquierdo, participan en los mecanismos de reparación, porque los mecanismos de reparación, sobre todo del single strand break o doble strand break, donde tenemos que unir RNA con proteínas que se reconoce el sitio de ruptura, esos son los mecanismos, pensemos en todos los mecanismos donde el RNA, donde se une a proteínas, donde tenemos que unir hebras de ácidos nucleicos con proteínas, principalmente ahí están presentes, son moléculas catalíticas, moléculas que pueden unir estructuras. Entonces, esto no solo participa en splicing, sino que en muchas otras funciones, pero es muy interesante cómo algunas enfermedades cardiovasculares, están aquí a la derecha una serie de posibles patologías, donde está muy bien caracterizado cuáles son los RNAs que se alteran, o se sobreexpresan o se subexpresan, y ya son blancos moleculares. ¿Sí? Entonces veamos cómo ya además tenemos entendido cómo en algunas patologías estos niveles de RNA se pueden alterar y los podemos identificar. Muy bien. Estos eran los pequeños RNAs. Ahora voy a hablar de los largos. Eso fue lo que hablé, más o menos ejemplificar estos pequeñitos. En el caso de los largos de más de 200 nucleótidos, pues también son genes que están estructurados dentro del genoma, y estos tipos de genes, lo que ocurre es que están en muchas partes, no están tan definidos como los genes tradicionales que se expresan, y entonces pueden ser bidireccionales, intrónicos, pueden ser sentido, antisentido, en cualquier parte del genoma muchos son intrónicos. Entonces, ahí ahorita, gracias a muchas de las técnicas de bioinformática, es que se han identificado, ¿no? Y de las características que tienen estos RNAs no codificantes largos, es que pueden interactuar con DNA, con RNA o con proteínas. Entonces, esta versatilidad hace que son muy importantes en la regulación epigenética, por ejemplo, o en la regulación de la diferenciación de muchos sistemas. Ahorita vamos a ver. Y de alguna manera también estos RNAs grandes se les llaman esponjas, porque dentro de su estructura, que vemos que es una estructura muy particular de estos RNAs grandes, se pueden unir a él pequeños mirnas, y prácticamente también estos RNAs grandes pueden atraer, cuando ya los mirnas no se requieren y tienen que terminar su función, se unen como esponjas, se les llaman así, esponjas para RNAs pequeños. Entonces, les comentaba, se transcriben por la polimerasa 2, tienen su capping, su polía, etcétera, y por su estructura, bueno, ya va, se me está terminando el tiempo, por su estructura vemos que participa principalmente en arquitectura del genoma. Por ejemplo, es el que ayuda a la inactivación del cromosoma X, se une a diferentes sitios HIST, o participa en todas las etapas del ciclo celular o en los procesos epigenéticos, ¿sí? Entonces, no solamente la metilación, sino que estos RNAs hacen estructuralmente modificaciones a nivel de cromatina que regulan muchos procesos. Y sobre todo, por ejemplo, en hematopoiesis, cada una de estas etapas está involucrado un grupo de RNAs largos que ya se conocen. Muy bien. El potencial es muy grande ahora que se conocen estos
estas moléculas porque la aplicación clínica es muy grande. Van a hablar de algunos ejemplos y participan en muchos procesos de inmunidad, de cáncer, de neurobiología, etcétera. Yo traigo aquí un ejemplo de una publicación que tenemos sobre un biomarcador en leucemias, que vimos cómo en los pacientes con leucemia ese RNA pequeño estaba inhibido y nosotros propusimos como un biomarcador. Entonces, este es un mapa muy incipiente, que fueron los primeros trazos que se hacían de nuestro mapa mundi. Pero quiero hacer esta analogía porque en ciencia el mapa nunca va a estar completo. Así pensemos que hay 80,000 genes más que codifican para estas moléculas. Cada vez va a haber más hallazgos que nos van a obligar a redibujar estos contornos. Esto es un buen ejemplo para ver que nunca terminamos de aprender. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Ortiz.